Desde el noroeste de la provincia de Buenos Aires, transmite 91.3 FM Carabelas. Una nueva sensación en el aire. Mi nombre es Gabriela Smaltino. Te invito a que tengas una mirada astrológica en tu viaje personal. Esto es Astrología del Caminante. Astrología del Caminante. Y acá estamos, señoras y señores, en esta nueva sección. Estamos en Astrología del Caminante y vamos a tener un recorrido muy lindo, muy particular en la radio de Carabelas. Esta sección que estamos inaugurando hoy lunes, porque tenemos a una docente que es técnica en astrología de especialización en diagnóstico temporal. Es profesional acreditada de EMF, que es Balancing, técnica de Balancing, y decodificadora biológica. Vamos a hablar hoy con nuestra astróloga profesional y la verdad una gran amiga, una gran persona, Gabriela Smaltino, que ya la tenemos en línea y le damos la bienvenida a su sección. ¿Cómo le va, Gabriela? Hola Juan, ¿cómo estás? Te mando un saludo a vos y a todos los oyentes. Muy bien, un poco nerviosa por ser el debut radial, pero bueno, lo vamos a sacar adelante como siempre. Bueno, ya hemos charlado bastante por la radio, inaugurando esto que es un camino particular, ¿no? Es la astrología del caminante. Para aquellos que no saben nada de astrología, van a aprender muchos tips y muchas cosas que le van a servir, ¿no es cierto? Y desde ya, Juan, porque la idea no es conversar sobre astrología, sino caminarla con los recursos propios de cada uno, de cada oyente, no dar como recetas magistrales, sino ir tomar un camino hacia el adentro, como siempre decimos. ¿Sí? De la piel para adentro todo, de la piel para afuera nada. Así que aquí estamos. Bien, contenta. De luces y sombras. En esta tarde, en señal Wi-Fi, la luna blanca, la luna negra y este puente sutil hacia nuestra propia sanación. Tal cual, Juan. La idea es no hacer un taller en vivo de astrología, ni perdernos, por ejemplo, en centenares de hojas o de historias, sino que, como decía antes, sigamos el camino que sigamos. Siempre la astrología nos remontará al principio de correspondencia que, bueno, seguramente escucharon más de una vez. Sí. Y seguramente vos también lo escuchaste, sí. Que dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Qué profundo que ¿Sí? Estamos comenzando, qué profundo que estamos yendo, para estar atentos ahí en casa. Sí, yo calculo que los oyentes habrán escuchado en más de una oportunidad, ¿no? Esta frase, este concepto, y acá tenemos que remontarnos a Hermes Trismegisto, que esta frase, precisamente esta idea, este concepto básico, apareció en el Kybalión. Entonces, claro, sí. Hermes, sí, era en el antiguo Egipto el escriba de los dioses, a él se lo reconoce por escribir textos sagrados. Entonces, ¿de qué habla él? De existencia, de sabiduría, de vida. Cuando hablamos de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera, hacemos una vinculación con que todo lo micro es fiel reflejo de lo macro. Entonces, siempre hay una correlación entre nuestras células y el universo. Vos recordás a Carl Sagan, que era un astrónomo, divulgador de la astronomía muy importante, que salía en la televisión, que el escritor de libros y demás. Sí. ¿Te suena el nombre? Sí. Sí. Bueno, ¿qué decía Carl Sagan de nosotros como seres humanos? Somos materia cósmica. Por lo tanto, el cuerpo, la célula y el universo somos uno. Bienvenidos entonces a esto que yo vi, hablamos de luna blanca, de luna negra, y vamos a hablar entonces de un puente hacia la sanación. ¿Por qué hacia la sanación? Porque vamos a ir hacia adentro. ¿Acá vamos bien? Qué cosa, ¿no? A veces decimos que somos creadores de nuestra propia realidad y es difícil verlo, pero es así, como se plantea, tal vez es una frase cliché, como es arriba es abajo, como dice Gabriela, son cosas que tenemos que ir incorporando y que a lo largo de la vida y en estos tiempos donde hay mucha confusión,
la rama de la astrología se ha convertido en una herramienta muy poderosa y estamos descubriendo en esta sección que realmente es otra cosa la astrología, que no es algo banal, tal vez hablamos por desconocimiento y vamos a ir desandando todo esto, la luna blanca, la luna negra, qué personalidades tienen que ver con eso, me parece, ¿no es cierto, Gaby? Y mira, bienvenido sea el hablar de cualquier cosa o de escuchar cualquier cosa, porque a partir de esa premisa es que comenzamos a desandar y a hacer caer mitos, falsas versiones, cuestiones que vamos escuchando por la radio, leyendo en una revista y que nada tienen que ver con la astrología. La astrología sabemos que es un saber antiquísimo que apareció con la existencia del mismo ser humano, observando las estrellas. Y fíjate vos que nosotros en la astrología tenemos, esto le contamos al oyente, que hay conceptos y energías básicos. Nosotros le llamamos la trilogía, Sol, Luna, Ascendente. Entonces, me pareció que si hablamos de camino de sanación, hablar de nuestras lunas, ni siquiera abre puertas, abre portones. O sea, sí, portones. Te invita a atravesar esos umbrales y a asomarnos, a vernos a nosotros mismos más allá de lo evidente. Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a hablar? De esa luna en la cual nos asomamos por la ventana, la vemos, sabemos que existe, nos enseñan en el colegio sobre sus movimientos, sobre sus influencias, y vamos a tener una invitada especial en este segmento de lunas, que es la luna negra, que es Lilith, que no la vemos a simple vista, asomándonos por la ventana. Y entonces acá empezamos a desandar también lo relacionado con ella y con el misterio que envuelve entonces a nuestra Lilith. Así que cuando te parezca ya vamos arrancando. Porque claro, conocemos que la luna mueve las mareas. Siempre decimos así, es como una forma conocida. Decimos, che, la luna mueve las mareas, genera tantas cosas en la naturaleza. Pero ¿sabemos verdaderamente cuál es su verdadera función en el tema astrología? Y yo me acuerdo que vos dijiste algo de los movimientos de la Tierra, que conocemos algunos movimientos, pero hay uno muy importante que la Luna ejerce sobre la Tierra. Bueno, qué memoria que tenés, Juan, sí. Tal cual. Digamos que cuando vamos al colegio nos enseñan sobre la traslación, sobre la rotación terrestre. Hay dos movimientos más que generalmente o habitualmente en el colegio nos enseñan. Uno de ellos es el de nutación. Nutación. El de nutación nutación con N, para que el oyente comprenda, es un movimiento en zigzag, ¿sí? Haciendo zigzag del eje terrestre, esto debido a la influencia gravitatoria de la Luna. Entonces, al ejercer esa influencia, porque también tiene una fuerza de gravedad, pero claro, es mínima la fuerza de gravedad, ¿por qué? Porque es un planeta más chico que el nuestro. Bueno, a ver, quiero aclarar algo. Es un satélite, pero en astrología tanto al Sol como a la Luna le decimos planetas. Sí. Antes voy a aclarar esto porque si no sí. va a generar una confusión. Entonces, las mareas que mencionó Juan tiene que ver con esa fuerza de gravedad que la Luna ejerce sobre la Tierra, haciendo entonces que en una parte del planeta crezcan las mareas, que haya alta mar, y en otra parte del planeta, contrariamente en oposición, haya baja mar. Más allá de todos los líquidos corporales, ¿sí? No es solamente el agua de las mareas, nuestros líquidos también, por eso están muy, muy vinculados al agua, y el agua es emoción. El agua nos habla de nuestras emociones, Juan. Sí, y de eso estamos hechos los seres humanos. Ahí estamos hablando con Gabriela Smaltino, que ella es astróloga, y vamos a hablar de la luna blanca y la luna negra, así nos metemos en tema, esta gran protagonista que muchos la seguimos en sus distintas fases, y cuando está llena, cuando hay distintos efectos astronómicos, bueno, sabemos que influye muchísimo en la personalidad y en cada uno de nosotros. Sí, totalmente. Hay una influencia los otros planetas influyen, sí, lo que pasa es que la Luna, que tiene que ver con nuestras emociones encima, ¿sí? De todo esto, está muy cerca nuestro. Ajá. Entonces, tiene una influencia notoria y mayor a los otros componentes del sistema solar. Entonces,
Mira, Juan, vamos a empezar por algo muy básico. Cuando vos conoces a alguien, ¿sí? La astrología salga como tema, y entonces todos conocemos en qué signo está nuestro sol. Puede ser que no sepamos en qué signo está nuestra luna. Entonces, yo invito al oyente a que se adentre a otro entendimiento, a otra manera de ver la misma realidad, como vos decías antes, o la realidad que nosotros mismos vamos creando. Y lo que les voy a invitar en algún momento es que puedan levantarse su carta natal, más que nada para saber dónde está su luna negra, ¿sí? Para eso hay que levantar una carta. Yo en este momento, si un oyente, por ejemplo, quiere saber sobre su carta y su localización, no lo puedo hacer porque no me dan los tiempos radiales, claro, y tengo que levantar una carta. Pero una persona que esté interesada en el tema, obviamente por eso está escuchando el programa, puede precisamente conseguir ese mapa, y a partir de tener ese mapa en la mano comienza todo un viaje de descubrimiento, ¿sí? Ese viaje de descubrimiento lo pueden ir haciendo, después le podemos ir consultando a través del directo de la radio en las distintas secciones que vamos a hacer, para que se vayan conociendo cuál es su carta, cuál es su mapa de vida, esa carta astral que habla Gaby en esta tarde de Señal Wi-Fi, para que empiecen a comprender un poco más lo que significa, ¿no?, la astrología. Tal cual, los datos que necesitan es día, hora, ¿sí?, y lugar de nacimiento. Si no lo recuerdan, se fijan en la partida de nacimiento y con esos 3 datos básicos se levanta la carta. Si faltan algunos de estos datos, olvídense, porque el mapa no se puede levantar. Claro. ¿Sí? No es posible. Y ni siquiera la hora por aproximación. No puedo decir, me parece que a la 1 o a las 2. No, claro. No. Tiene que haber precisión, lo más cercano posible a la precisión con el tema del horario, ¿sí? Bien. Vamos bien hasta acá, bien. Gaby, ¿eh? Vamos bien. Hasta acá vamos bien. Entonces, uno de nuestros maestros, que es Caruti, que él escribió sobre las memorias, sobre las lunas, decía Caruti que la luna es el refugio de las memorias, es el refugio del ser. Entonces, dentro de nuestra trilogía sagrada, como la mencioné antes, la luna es nuestro refugio emocional. Voy a contar entonces un poco su función dentro de la carta. Aclaro que cuando digo carta, hablo de nuestro mandala energético, no hablo de un mandato en un papel o un designio que, por ejemplo, sea un designio divino. Y estoy hablando de nuestro mandala energético, nuestra energía circular, ¿sí? Es decir, algo mucho más profundo. Entonces, la luna, para nosotros, ¿qué es? El refugio emocional, un refugio primario en el que una persona va a tratar de cobijarse cuando así lo necesite. A ver, voy a tratar de ser más clara con esto. Esta necesidad de refugio, ¿sí?, de buscar protección y cobijo, puede provenir de cualquier situación en la que se sienta peligro. Entonces, acá tenemos un factor importante, que es el miedo. El miedo, entonces, Juan, es un indicador de que algo puede amenazar nuestro bienestar. La seguridad, como, por ejemplo, la satisfacción de aquellas necesidades básicas, y aparte, mirá, puede estar en riesgo la vida también. Entonces, vamos, desde un miedo que nos dice que el bienestar se está por perder, o un miedo en el que nuestra vida está en juego. El miedo en toda su concepción. Y aquí aparece la luna. ¿Por qué? Porque la luna tiene esa función, la de ofrecer a la persona un lugar de seguridad interior. Esto es algo interno, en el cual esta persona, ¿sí?, puede sentirse a salvo ante cualquier amenaza. Entonces estamos hablando de que la luna nos da un lugar de seguridad interna. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, usted siga que va perfecta. Perfecto. Entonces, cuando vamos a pensar, cuando una persona, ¿sí?, no ha desarrollado todavía sus mecanismos de defensa, la función de la luna la vamos a vivir de quien nos brinda esa seguridad. Generalmente, esto estamos hablando de cuando somos niños, cuando recién nacemos, cuando somos bebés. Generalmente la persona que me brinda seguridad, la que me materna, es mi madre. Claro. Pero no siempre es mi madre, puede ser mi padre, una abuela, cualquier persona con quien haya un vínculo íntimo y primario. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que en el momento de mayor vulnerabilidad de la vida, cuando nos sentimos más débiles, ¿sí?, en el momento de nacimiento es donde
nosotros nos topamos con nuestra mayor vulnerabilidad y durante los primeros años de vida. Vos fíjate que el primer desafío que tiene la persona es el del nacimiento. Tiene que sobrevivir, ¿no? O sea, pasa de un ambiente cálido a uno frío, pasa de la sombra a la luz, entonces tiene que a veces deformarse, y me voy a dar el lugar para utilizar este término, para poder pasar por un canal de parto. Entonces, nacer es sumamente doloroso en ese sentido, ¿sí? Y es la primera sobrevivencia o supervivencia a la cual se tiene que enfrentar una persona. Entonces, en esta etapa que te estoy comentando, la función de la luna tiene un rol centralísimo. ¿Por qué? Porque ese niño que acaba de nacer se vuelve experto en defenderse de los peligros que lo rodean. ¿Qué se está asegurando? La supervivencia. Entonces, lograr sobrevivir, ya sea literal o imaginariamente, a las vivencias que experimentamos de adultos, ya te estoy hablando, ¿sí? En los momentos de mayor vulnerabilidad, en nuestra madurez, constituye un comportamiento exitoso de la función lunar. Cuando nosotros nos sentimos miedo, nos sentimos amenazados y sobrevivimos, atravesamos ese miedo, decimos, wow, mi luna me está protegiendo, ¿sí? Entonces, cuando digo mi luna, es la luna en mi carta, la luna en el signo en el que se encuentre, cómo va a reaccionar. El signo le va a dar una información a la luna fenomenal. Por eso es muy importante conocer en qué signo está la luna, porque yo después te voy a comentar que de acuerdo al signo en el que esté la luna, también vamos a desarrollar una serie de herramientas, una serie de talentos que más adelante con el programa yo te lo voy a comentar. Entonces, en su justa medida estamos hablando, ¿sí? En su justa medida el miedo es funcional. ¿Por qué? Porque me permite a mí desplegar todas mis defensas contra aquello que yo siento como una amenaza. Pero ¿qué pasa? Cuando la respuesta automática no corresponde al contexto, entonces ahí ya yo estoy mostrando qué nivel de madurez tengo como persona. ¿Por qué? Porque si yo frente a una amenaza externa reacciono exageradamente, no, espera, no está respondiendo la persona madura. El que responde es mi niño interior. Y vamos a nombrarlo muchas veces al niño interior, porque tiene que ver con la luna, ¿sí? Entonces, muchas veces reacciono, y no soy yo la que reacciona, persona adulta, es mi niña, la niña herida, la que no pudo superar ese miedo, la que tuvo terror. Entonces, en el afuera, ¿cómo se ve? Se ve como una reacción exagerada. Entonces, la luna funciona como mecanismo automático, va activando una y otra vez. Más allá de que la reacción que yo tenga sea inadecuada, sea adecuada, a nadie le importa. A ver, el tema es el siguiente. Frente a una amenaza voy a responder mecánicamente. Como por ejemplo, cuando conducís un automóvil, vos imaginate, haces 10.000 maniobras para manejar. Si todo sale automático. Ahora, si yo reflexiono sobre cada movimiento que hago, muevo la mano derecha, toco la palanca, muevo el pie izquierdo, bueno, me cansé a los 5 minutos y no llegué ni a la esquina, ¿sí? Entonces de eso se trata el mecanismo automático, funciona, estoy segura de que va a funcionar. Claro. Entonces, debido a que la luna representa los mecanismos infantiles que se van a ir repitiendo como un patrón, se puede sentir que en algún momento este ser infantil me está estorbando en mi crecimiento como persona adulta. Pero ¿qué pasa? Cuando conocemos las características de la luna en nuestra carta, entonces tomamos conciencia de ella. Nos damos cuenta, por ejemplo, que mecanismos ya no nos son funcionales a nuestra vida adulta, ¿sí? Aunque no podemos a veces evitar repetirlo. ¿Por qué? Porque sale, es espontáneo y automático. Tiene que anteponerse la razón sobre la emoción para que yo pueda ahí hacer que mi luna o mi reacción lunar infantil quede a un lado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuanto más conscientes somos de esto, ¿sí? Entonces podemos convertir ciertas, ¿cómo te diría?, repitencias que ya no nos sirven en herramientas que podemos utilizar a nuestro favor. Por eso la astrología nos habla siempre de sanación, de crecimiento, de autoconocimiento.
Entonces, la luna en esto, como dijimos antes, va a cumplir una función esencial. Qué cosa, yo estoy escuchando atentamente y nos quedamos atentos, nos quedamos profundamente observando, ¿no?, nuestro ser, porque cada vez que Gabriela está hablando, yo voy escuchando atentamente a esto de lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y habló de ese paso, ¿no?, de ese nacimiento a eso que es frustrante para un niño, para ese bebé, porque pasa de un estado a otro y cómo ese estado queda ahí, ¿no? Es el reflejo de nuestras emociones, como dice Gaby, la luna en esta noche de Astrología del Caminante. Estamos hablando con Gabriela Smaltino, que es astróloga, y estamos hablando de esas luces y estamos hablando de esas sombras que los seres humanos tenemos, que son la luna blanca y la luna negra, esto que es un puente sutil a nuestra propia sanación. Mientras nosotros vamos escuchando, tal vez no entiendas muy bien, pero algo dentro tuyo se está moviendo, Gaby, ¿no es cierto? Y seguramente, Juan, porque yo hice referencia al nacimiento como el primer contacto, el primer acto fundamental en la vida de una persona, cuando todavía ni siquiera se formó su personalidad y demás, ¿no? Es el momento en donde dependemos al 100 de otro. No tenemos autonomía para nada. Nuestra autonomía, ¿qué fue? El primer halo de respiración, ¿sí? Entonces, es lo que pudimos hacer por nosotros mismos y luchar para sobrevivir. Entonces, vos sabés que esos minutos, voy a hacer un paréntesis con lo que estaba contando, de vida, son sumamente básicos, porque, por ejemplo, no es lo mismo que un niño, después de su nacimiento, por ejemplo, tenga contacto directo con la madre, se acuesta en su pecho y demás, ¿no? Sienta el calor de la madre, esa persona que conoció ya desde la panza. Por ejemplo, un chico que, por ejemplo, un niño tuvo que ser puesto, por ejemplo, en una incubadora, no estuvo con su madre, estuvo una semana esperando y luchando para sobrevivir. Entonces se va a sentir muy solo. Es una persona que de grande va a sentir una soledad interna que no va a identificar muy bien de dónde viene. Bueno, entonces, cuando nos remontamos a esos primeros minutos, a esas horas primarias de vida, esos primeros días, hay una información emocional muy, pero muy grande que nos va a acompañar durante toda la vida, ¿sí? Además, sabemos desde la medicina algunas situaciones que se dan en el parto que también acompañan a la persona, ¿no? De por vida, si tuvo oxígeno, si no lo tuvo y demás. Entonces, ¿sí me querías preguntar algo? No, estamos aclarando y estamos llevando este lindo programa, el primer programa en vivo, contando cosas que son necesarias para poder sanar en estos tiempos donde hay mucha gente que está lastimada y que tal vez no encuentra así como un clima de paz interior. Entonces esta sección es para eso, para contribuir con los demás y los oyentes que están en esta noche sintonizando la radio de Carabelas. Y mira, tomo lo que acabas de decir, siempre es para adentro, es decir, las respuestas no van a estar en el afuera. Podemos estar toda nuestra vida buscando respuestas afuera hasta que llega el momento de la verdad, que es cuando nos damos cuenta que realmente toda la información, todo lo que necesitamos, todo lo que traemos lo tenemos adentro nuestro. Afuera simplemente hay un acompañamiento, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en este paréntesis que yo acabo de hacer, así no me desvío un poquito de lo que estaba contando, ¿qué pasa? La creatividad de la vida, es decir, la vida nos propone cambios, todo el tiempo nos pasan cosas. Sabemos que la vida es hoy, que la constancia es una impermanencia, ¿sí? El estado nuestro es de una impermanencia, todo el tiempo nos pasan cosas. Te digo más, a mí si me encargan una revolución solar, le digo, mira, ahí no te hagas, no puedo hacerte solamente una revolución solar. Yo tengo que hacer una integración de técnicas, progresiones, tránsitos. ¿Por qué? Porque en un año, ¿sabes todo lo que le pasa a una persona? De todo le pasa a una persona. Le comento a la gente, sí, a los oyentes, que la revolución solar es la carta que se levanta de un cumpleaños al otro, es decir, es un año en la vida de la persona. Entonces, es muy jugado decir lo que va a pasar en un año cuando los cambios en realidad es la permanencia, ¿sí? Los cambios son permanentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué estoy haciendo referencia a los cambios?
Porque frente a estos cambios, ¿cómo puedo yo reaccionar siempre igual? Porque siempre recurro a mi luna para reaccionar de la misma manera, que es la que me protege, donde me siento bien. Y bueno, y acá se pone en juego la creatividad de cada persona. ¿Por qué? Porque para poder asumir los cambios que tengo que enfrentar, no puedo reaccionar de la misma manera. A igual acción, igual reacción, y los resultados ya sabemos que son siempre los mismos. Entonces, cuando nosotros vamos por lo creativo, cuando nos ponemos creativos para desafiar los cambios, desafiamos y nos desafiamos. ¿Qué desafiamos a nosotros? La seguridad, ¿sí? Estamos en una zona de confort, no queremos salir de ella y reaccionamos siempre igual como un niño caprichoso. Entonces ahí aparece la creatividad, que por suerte todos los seres humanos tenemos creatividad, todos. Entonces, el cambio es lo que nos va a permitir soltar esas estructuras rígidas que parece muchas veces sostenernos, aunque realmente a veces no son reales. Pensamos que nos sostienen y ya no nos sostienen más. Vos nunca te detuviste a pensar, bueno, esto que yo pensé durante toda mi vida, ahora resulta que ya no es así, esto que antes me sostenía, ahora ya no me sostiene más. Si querés nos engañamos, Claro. No, si querés nos engañamos de lo lindo y decimos, yo siempre necesito esto, yo siempre reaccioné así, siempre me fue bien. No, mentira, no me fue bien. No me fue bien. Muchas veces me fue mal, ¿sí? Pero bueno, disimulo conmigo mismo, que es lo más grave que puedo hacer, y sigo adelante, ¿no? Es una actitud de protección. Me protejo ante eso. Y sí, me protejo porque no puedo quizás hacer frente a una situación de cambio o una creatividad, o tengo miedo de perder o de arriesgarme. Vaya uno a saber, cada persona en esto lo va a vivir de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Una manera de trabajar inconscientemente nuestra emocionalidad es la autoobservación. Este trabajo no es para nada sencillo, ya lo sabemos, porque observar nuestro estado interno requiere superar, escucha esto, lo que te voy a decir, requiere superar la desesperación que genera el miedo. El miedo me desespera. Sí. Por lo tanto, tengo que reaccionar lo más rápidamente posible. Ahí ya está, perdí la creatividad, y después empiezo con los arrepentimientos, con las culpas y demás. ¿Y por qué? Porque en realidad actué con desesperación. Entonces, es como si volviera a ser ese bebé abandonado a su suerte y destino. La luna activa todas las defensas y la lleva a, me lleva a que, ¿qué me permite esa luna? No, tengo que sobrevivir a cualquier precio. Entonces, el problema es que ya este adulto no es un bebé, es un adulto, ¿sí? Entonces, ese adulto, cuando reacciona así, y acá lo subrayo, necesita que alguien o algo lo rescate de su sensación de muerte y abandono. Perdimos ahí, Juan. ¿Por qué? Pues no podemos necesitar de algo o de alguien que nos rescate, porque eso puede ser desde una mala pareja, puede ser desde drogas, comida, puede ser, no sé, si una persona que me quiere engañar y entonces yo sigo su camino y me dejo engañar. Entonces, necesitar de algo que me rescate no está bueno. ¿Por qué? Porque pierdo libertad, pierdo independencia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo quiero que alguien me rescate, voy de la piel hacia afuera, y no es la idea. Entonces, después vamos a volver a esto que acabo de decir, porque quiero comentar un poquito más adelante la caja de herramientas, esa que yo te comentaba, eso que tenemos a disposición como para poder salir adelante ante estos cambios que la vida propone. Entonces, astrología del caminante, astrología del caminante. Eso comenzó hoy, lunes, con Gabriela Smaltino, hablando de cosas que, te digo la verdad, es para tener un anotador ahí al lado y no perderte nada, porque son cosas tan poderosas y no tan simples, pero que te la estamos brindando a través de la radio. Y son herramientas, esa caja de herramientas que habla Gabriela, son muy necesarias para darnos cuenta. ¿Para qué? Para sanar ese interior, eso que tenemos dentro. No necesitamos de un otro para poder decir qué me está pasando, a ver cómo ingreso
a mis pensamientos, a mis emociones, a través de esto que está diciendo Gabriela, a través de la luna, que es la luna blanca, pero también tenemos esa luna negra, ¿no? Eso que por ahí está oculto, que no sabemos, que lo tenemos o sí. Sí, tal cual. Yo le quiero comentar a los oyentes que el programa seguramente va a quedar grabado. Entonces, está bueno que si después puede levantar su carta, volver a escuchar la parte en donde les voy a comentar lo de la caja de herramientas, lo de la luna negra y demás, como para poder identificar la propia, ¿sí? Y darle también más peso, más valor a la conversación que estamos teniendo, esta conversación astrológica. Entonces, ya que me diste el pie, Juan, acá tenemos con esto que ya te conté de los miedos, de la reacción, de la desesperación y demás, te hablé de nuestra luna blanca, y ahora vamos a ver por qué se llama blanca. Debería ser nuestra Eva, la permitida, la consciente, la que está de alguna forma socialmente aceptada. Yo diría que nosotros también le damos a ese lugar, ¿sí? Si hay consciente, si yo veo esa luna blanca, la veo en mi carta, la estudio, la analizo, veo cuál es el refugio de mi memoria y demás, como estuvimos hablando. Entonces, si hay un consciente, por oposición hay un inconsciente. Entonces, ¿cómo podemos acceder a ese lugar, a ese inconsciente? Solo, y acá pregunto, ¿no? Y me pregunto en voz alta, ¿solo me conozco a partir de mi luz? De aquello que yo, no sé, decodifico como positivo en mí. Y si existe, si en todo existe polaridad, como pensaba Jung, entonces pienso, si hay luz, hay sombra. Si hay blanco, hay negro. Si hay Eva, hay Lilith. Entonces, Eva, estamos hablando de la liturgia religiosa. Adán y Eva, de esa Eva estamos hablando de la luna blanca. Tal cual. Sí, ahora cuando yo te presento un poquito de Lilith, vamos a hacer referencia a Eva y las vamos a nombrar a las dos sin tocar lo religioso, porque en realidad la astrología es un lenguaje simbólico. Entonces, así como para nosotros la luna es un símbolo, lo es Eva, lo es Lilith. Entonces, los símbolos, recordá que es un conocimiento encriptado, ya que nombraste esto. Es un conocimiento que está encriptado, que se puede acceder a través, algo que se llama esotérico, es un conocimiento que está oculto, pero no en el mal sentido, como nosotros decimos, ay, sí, es ocultismo. No, tiene que ver que hay que tener unas técnicas de interpretación para poder acceder a ese conocimiento, ¿sí? A eso me refiero al decir que está encriptado y con símbolos. Sí. Entonces, sí, identificamos, como yo te decía antes, a nuestra luna. En el momento abro la ventana, miro el cielo, la veo que está ahí. Pero Lilith, como te decía antes, no aparece a simple vista, sino que se obtiene a partir de unos cálculos astronómicos, y aparece allí, están nuestros mapas astrológicos, hay que levantar la carta. Se la identifica, si yo miro mi carta natal, la luna, mi luna blanca, mi Eva, está dibujada, es una luna de color blanco. Lilith es una luna que está pintada de negro, y acá ya le ponemos, ya estamos discriminando, por decirlo de alguna manera, porque ya al pintarla de negro ya es una muestra de lo poco conveniente de mostrar nuestras sombras, y los primeros que no queremos ver nuestras sombras somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces vos fíjate que ya el dibujo que se le hace en la carta natal, ya el dibujo mismo me está representando algo oscuro, prohibido, y que nos da hasta vergüenza, diría yo. Y acá vamos a esa Eva que vos nombraste y a Lilith, y entonces, que apareció en la Torá, en todas las tradiciones, por ejemplo, caldeas, mesopotámicas, hebreas y demás, y tenés bibliografía, libros, lo que a vos se te ocurra. Entonces tenemos que tratar de resumir porque estamos en un programa de radio. Entonces, claro, podemos decir que Lilith fue, esto según la tradición estamos hablando, sí, no importa si creemos en esto o no, no es una declaración. La primera mujer de Adán, y no fue Eva. El tema es que, y mi intención, como dije antes, no es hablar de religión, recordemos entonces la simbología de la astrología. Cuando Dios creó al hombre y dijo que no era bueno que esté solo, allí creó, desde el mismo polvo que creó Adán, a la mujer, a su par. Esa mujer tomaba decisiones, tenía coraje,
digamos que pisaba la tierra tan fuerte como Adán. Podemos decir entonces, sin ahondar en detalles, que para ciertas concepciones culturales esta paridad no era muy conveniente. Entonces Dios, decidió desterrar a Lilith porque era desobediente, ¿sí? La desterró del origen de la humanidad, fue una figura expulsada, exiliada. Y ahí aparece la otra versión que dice la tradición hebrea y mesopotámica. Aparece entonces una mujer más conveniente, dependiente de Adán, por eso aparece saliendo como de su costilla, una Eva bíblica, una Eva conocida, que, igual aclaremos, por ciertos comportamientos de Eva, las penurias y dolores de la humanidad, ¿sí? Tampoco es que tuvo una buena trayectoria en sus primeros pasos, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Al menos salió de una costilla, salió de la costilla del otro. ¿Y qué le dio a Adán? Le dio hijo, familia. La otra era más rebelde. Entonces, rebelde me refiero que hacía lo que quería, es decir, tenía poder, ¿eh? Como el tema que nos ocupa hoy es precisamente luces y sombras, no le interesa al oyente mi opinión sobre el tema ni la quiero dar, porque ya digo, no vengo a hacer ningún tipo de declaración, porque ¿qué pasa? Si yo digo, si yo pienso esto, no me interesa, porque eso me alejaría de la reflexión a la que me gustaría invitarlos. Entonces, al oyente no le interesa lo que pienso yo, al oyente le tiene que interesar lo que va a pensar después de este programa por sí mismo, ¿sí? Estamos hablando del tema religioso, eso, que no venimos a marcar nada que tenga que ver con la religión. A eso se refiere Gaby. Sí, exactamente. Lo vamos a tomar esto que figura igual, como por eso lo aclaré varias veces, en la tradición, pero no es el tema que nos ocupa hoy. Si bien la religión para mí es apasionante en todas sus formas, no importa ahora saber lo que yo pienso. Bien. Entonces, Lilith nos habla de aquello que no mostramos, que lo tenemos oculto, pero ¿de quién? Hasta de nosotros mismos. A ver, por eso hablamos del inconsciente, y esto es muy importante. ¿Qué refiere a Lilith? Elementos de la personalidad, difíciles de expresar con naturalidad, ya sea porque no los fuimos integrando o porque quedaron relegados, ¿sí? ¿Relegados por qué? Por una educación que fuimos recibiendo. Entonces, esas situaciones negadas, sentimientos que nos dan vergüenza de cuando éramos chicos. ¿Qué pasa? Claro, cuando somos chicos somos más auténticos cuando somos niños. No tenemos todavía esa reglamentación, esa normativa social que nos dice esto sí y esto no. Tenemos sí esa normativa que viene de la familia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando somos niños, todo eso lo empezamos a acumular. Y vamos tapando un montón de situaciones que salen, por ejemplo, a través de una terapia. ¿Por qué? Porque salen en el inconsciente. Lo vemos como algo natural. No cuestionamos lo que nos dice mamá y papá. ¿Por qué? Porque mamá y papá, a través del amor y de la educación, o como lo quieras ver, nos enseñaron sus propios mandatos, que a su vez fueron recibidos de mandatos de sus propios padres. Entonces, al no resultar fácil mostrarse, Lilith se va metiendo en nuestra vida a través de ¿qué? De anhelos, de sueños, de muchos fantasmas que van interfiriendo en nuestra vida de mil maneras, de una forma que no podemos controlar, pero siempre se termina mostrando, de alguna manera va a salir, es el inconsciente. Entonces, se podría decir que Lilith es esa voz de la parte que no atendimos, por ejemplo, de nuestra propia niñez, de nuestros deseos y anhelos infantiles, ¿sí? Que muchas veces, rompe todo y dice, no, acá está, salgo y lo grito y me tienen que escuchar. Sale violentamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue mucho tiempo reprimido. Entonces, acá comprendemos que luz y sombra van juntos. Sueño y pesadilla, consciente e inconsciente. Doy estos ejemplos como para que vean la presencia de esta luna blanca y esta luna negra, ¿sí? Astrología del caminante, se nos está yendo en la sección, Gaby, pero estamos entendiendo un montón de cosas en esta noche de lunes, arrancando con esto nuevo que tiene que ver con la astrología del caminante, luna blanca y luna negra, esa Lilith y esos miedos y eso oculto que está ahí y que a veces sale de repente.
Juan, te hago una pregunta. ¿Cuánto nos queda de programa? Ya tendríamos que estar cerrando. Bueno, entonces este programa va a tener 2 partes seguramente, porque no voy a llegar a la caja de herramientas. Quiero, aunque sea, terminar este primer concepto, y está buenísimo porque entonces invitamos a los oyentes a que tengan su carta para la segunda parte. ¿Qué te parece? Bien, lo hacemos, sí, obvio. Lo hacemos. Bien, para que... pero quiero completar este concepto. ¿Por qué entonces hago referencia al puente sutil para la sanación? Porque la salud tiene que ver con lo completo, con la completud. Nos referimos, por ejemplo, a integrar las sombras para no desfragmentarnos a nosotros mismos. Y acá, obviamente, toco a mi maestro Jung, que nos invita a ser consciente de lo inconsciente. Digamos, nos está diciendo que de alguna manera debemos acceder a esa parte nuestra para poder sanarnos. Y me quedo voy a hacer un paréntesis con esto de nuevo. Cuando empezamos a hablar de nosotros mismos, a hacer foco en nuestra persona, es muy difícil no hablar, y vuelvo a hablar de Jung, del proceso de individuación. ¿Por qué? Porque para formar nuestra propia personalidad, ¿sí? Primero, ¿qué hacemos? Primero recibimos información del entorno, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Esto está claro. A partir de esto que es colectivo y que es impuesto porque no lo elegimos, nos detenemos y decimos, no, yo no soy esto, no soy esa idea. ¿Y qué pasa? Acá tengo un papelito, tengo un machete que con una cita textual de Jung que dice: antes de poder tomar como meta la individuación, es preciso haber alcanzado la meta educativa de la adaptación al mínimo de normas colectivas necesarias para existir. Una planta que haya, ¿sí? Por ejemplo, para que tenga su máximo despliegue, entonces, antes que nada, primero, tiene que poder crecer en el suelo en el que ha sido plantada. Entonces, primero, traducimos a Jung, tenemos que recibir toda esa educación y ese contexto para decir, no, a partir de esto nazco yo como individuo. Y acá, en el zodíaco, que el zodíaco es evolución humana pura, para entenderlo mejor este concepto, vamos de Cáncer a Leo. Cáncer, la familia, la tradición, la tribu, el lugar donde me siento seguro, donde estamos todos juntos. Y en el zodíaco, por evolución, aparece Leo, aparece el ser humano como un ser individual. El yo soy, que se planta el Leo acá, decir yo soy, pero antes tuvo que haber pasado por lo grupal de Cáncer. Ahora, te pregunto, Juan, ¿alguna vez te escuchaste hablar de los espejos? Sí. Bien, vamos a los espejos. Yo sí, pero a veces es difícil decodificarlo a eso, decir, eso que le pasa al otro, que a mí me da bronca, es mi propio reflejo. Y a veces no lo entendemos. Lo tengo yo en mí. Entonces, perfecto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es necesario. Porque forma parte del aprendizaje también. Ese ser niño que, por ejemplo, de pronto se descubrió a sí mismo al toparse frente a un espejo y es la primera vez que ve reflejada su propia imagen, ¿no? Es el descubrimiento del yo. Y como dije antes, es el camino entre el signo de Cáncer y el de Leo. Pasamos de pertenecer a la tribu y al clan a decir yo soy. ¿Y qué nos dice nuestra sombra, Juan? ¿Qué nos dice? Primero que nada, nos habla de algo que culturalmente está excluido. Aquello que, por ejemplo, aprendimos que no tiene lugar en nuestra vida. Por ejemplo, los pecados capitales. Claro. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Pero la lista yo te la puedo hacer muy larga porque tendremos que añadir lo aprendido en nuestro propio camino individual. Y encima, siempre invitamos a las personas a que adopten de la sociedad aquello que está del lado de la luz. A ver, si haces eso está bien, es positivo, tomalo para vos, pero, a ver, quiero aclarar algo, y muy importante, y voy a subrayar esta frase que te voy a decir. El exceso de luz impide la visión tanto como la oscuridad. Y lo subrayo, ¿sí? ¿Para qué? Porque el exceso de luz realmente nos deja ver. Entonces, tenemos y asistimos como a una cantidad de ideas con las que nosotros nos identificamos. Pero, ¿realmente nos identificamos o será que estamos pasados de verdades que consideramos propias? Pasamos, por ejemplo, la mitad de nuestra vida construyendo creencias para pasar la otra mitad de nuestra vida tratando de liberarnos de esas creencias. Y entonces, aquí de nuevo nuestras lunas blancas y nuestras lunas negras, sin máscaras rígidas, fijas. La aceptación, por ejemplo, de todo esto que estamos hablando de luz y oscuridad, nos llevará mucho más a la salud.
a ser seres completos. Y bueno, ya que me parece que tengo que ir cerrando, Sí. quiero hacer una aclaración más. Cuando nos identificamos con esos espejos, ¿sí? Identificamos en esos espejos a nuestros supuestos enemigos. En realidad, nos estamos acercando a la posibilidad de aceptar lo que estoy rechazando de mí mismo. Si dejo de proyectar, por ejemplo, en el otro, es decir, retiro el proyectar en parejas externas, busco emparentarme con alguien externamente para ver mis dificultades y lo que no acepto de mí. Entonces, ¿qué aparece cuando dejo esa pareja exterior? Aparece la pareja interior, mi pareja interior, un camino real de autoconocimiento y de descubrimiento de nosotros mismos. Y acá, Juan, como para ir cerrando, y ahora sí, a modo de reflexión, mira, vos tuviste el placer de conocerlo, Sergio Saavedra vino a Avellaneda a dar una charla sobre sanación del cuerpo energético. En una charla con mi maestro de balancing, le pregunté, ¿no?, sobre la rebeldía y la aceptación, esa línea tan delgada como importante, ¿no? Es decir, me rebelo, acepto lo que el universo me trae. Entonces, esa línea delgada, ¿cómo nos vemos entre ambas, entre la aceptación y la rebeldía? ¿Cómo acepto algo y me rebelo a la vez? ¿Y qué me dijo Sergio sabiamente? La mayor rebeldía, Gaby, no está con el afuera. La mayor rebeldía es con uno mismo. Muchas gracias. Ahí está, Gabriel Esmaltino. Se hace largo poder explicar un montón de cosas. Se nos fue esta sección, pero hay mucho conocimiento ahí del otro lado, escuchando la 91.3. En esta astrología del caminante, Gaby, yo te agradezco. Vamos a seguir cada 15 días hablando de estas cuestiones y de otras cuestiones más por la 91.3, la radio de Carabela. ¿Estás ahí? Estoy acá, Juan, y quiero hacer una aclaración más, porque si no, si bien el cierre estuvo bueno, yo quiero hacer una reflexión que continúe con esto que acabo de decir. Cuando digo que la mayor rebeldía es con uno mismo, pregunto, ¿no? ¿Contra qué me rebelo? ¿Contra mí? ¿Contra mis creencias? Esas que, no sé, fui acumulando durante toda una vida y es un proceso totalmente íntimo. El mío es distinto al tuyo. Entonces, el otro, ¿sí?, la otra edad, la otra persona, intervino hasta ahí. El otro me fue dejando espejos, esos espejos que quizás no quise ver, que solo me hicieron pensar que me estaba enojando con otro, por ejemplo. Que no quise ver o que vi y de todos modos el espejo estaba ahí. Que quise ver, que vi y que quizás no hice nada con eso o no me hice cargo. Autoobservación, hacerse cargo y responsable de su propia vida. Como es adentro, es afuera, Juan. Ahora sí, me parece que queda más redondeado el concepto con el que quería cerrar. Astrología del caminante, la luna negra y la luna blanca. Ahora ya sabes estos conceptos que van haciendo significancia y que de a poquito vamos a ir entendiendo. Gracias, Gaby. Bien, Juan, recordemos a los oyentes de poder tener su carta, ver dónde está su luna blanca, su luna negra, y los espero en el próximo programa para entonces se identifique con lo que les voy a contar de cada una de las lunas por signo. Gracias, Juan. Una nueva sensación en el aire. Mi nombre es Gabriela Esmaltino. Te invito a que tengas una mirada astrológica en tu viaje personal. Esto es Astrología del Caminante. Astrología del caminante.